Bueno, buenas tardes para todos. El Señor Jesucristo los bendiga. Bienvenidos. El mensaje que estamos trayendo se llama el mal llamado Antiguo Testamento, así como nos compartía nuestra hermana Joana. Doctrinas de mentira, doctrinas engañosas, que durante muchos años, pues es lo que nos han enseñado. Entonces, eso mismo nosotros habíamos transmitido mensajes y enseñanzas que no están en las Escrituras, ¿cierto? Como ya saben muchos saben, en esta semana, más concretamente el día domingo, mañana como tal, mañana hay una celebración. ¿Cómo se llama esa celebración? ¿Y qué celebración es la que inicia mañana? ¿Quién me quiere recordar cómo se llama esa celebración que inicia mañana? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿alguien que me quiera compartir? Buenos días. Mi hermano Willington, muchísimas gracias. Muchas gracias. La Semana Santa. Bueno, la Semana Santa. Era conocido por nosotros, o es conocido por nosotros, que voy a seguir usando durante esta enseñanza esa frase, pero en adelante, como me decían claridad los hermanos, una excelente apunte que hacían los hermanos es: en adelante ya no seguiremos llamando Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. No vamos en lo que dependa de nosotros, le pedimos al Señor que nos ayude a ir quitando esta mentira de nuestra boca, que este engaño de nuestra boca, porque es un engaño, es una mentira que divide, que separa, que confunde. Entonces, vamos por estos mensajes que traemos hasta hoy y que hemos traído. Nombramos mal llamado Antiguo Testamento porque así se llama el mensaje, mal llamado Nuevo Testamento. Pero les decía, en adelante, cómo vamos a seguir referenciando la palabra de Dios cuando necesitamos ir a algún texto, a algún libro, pues lo vamos a llamar como debe de llamarse, ¿Cómo se debe llamar? ¿Cómo se debe llamar? Alguien que me diga, ¿cómo se debería llamar? Si yo necesito ir a un texto, a un libro de las Escrituras, ¿cómo se llama? ¿Cómo se debe llamar? Entonces, ¿vamos a dónde? Vamos a las Escrituras. A las Escrituras. Amén, amén, Glorita, amén, Hola. mi hermana Joana. Amén. ¿Con quién hablo? ¿Mi hermano Willington? ¿Sí? Pastor, buenos días. Sí, que también a la palabra, escritura de la palabra. Sí, está bien también. Mi hermana, vamos a la palabra. Sí, está bien. Aunque pues, como les digo, pues para ser más exactos, la palabra no está mal dicho, porque es la palabra de Dios. Es correcto, está bien. El punto es que cómo se conocía dentro de las Escrituras por parte del Señor Jesús, por parte de los discípulos, cómo era conocido estos textos como las Escrituras, ¿cierto? Las Escrituras. Ellos hablaban de las Escrituras, hablaban de la ley, los profetas y los salmos. Entonces, hablando de las Escrituras. Cuando decimos, por ejemplo, vamos a ir a las Escrituras, al Evangelio de Juan, entonces vamos al Evangelio de Juan. O vamos a ir al profeta Isaías, vamos al profeta Isaías. Vamos allá. O así sucesivamente. Para evitar caer en errores y en confusiones, porque eso es lo que sucede cuando no entendemos esto que estamos hablando, cuando no entendemos y no hemos podido hacer diferencia entre esta verdad que son las Escrituras y esta mentira que es la división de las Escrituras, que eso es una mentira. La división de las Escrituras. Eso no existe en la palabra de Dios, no hay tal cosa. Entonces, ¿preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Tenemos alguna pregunta? Les decía que se celebra o que se empieza o que se inicia a celebrar el día de mañana. ¿Qué se inicia a celebrar? A ver, ¿quién me dijo? Por ahí me dijeron la Semana Santa. ¿Alguien me dijo? ¿Sí? Alguien me dijo por ahí la Semana Santa. Pastor, buenos días. Mi hermana Victoria, ¿cómo está, El Señor Jesús? Todopoderoso, el único Dios verdadero que hay, nos siga bendiciendo a todos
a todos nosotros sus hijos. Pastor, Amén, mi hermano. creo, pues ya se me ha olvidado, pero creo que mañana empiezan empieza esa semana que ellos le llaman, bueno, esa dominación que hacen ellos, creo que mañana la empiezan con el Domingo de Ramos, creo. Bueno, sí, así es, mi hermana. Y se inicia una temporada, gracias, mi hermana Victoria, se inicia una festividad religiosa muy conocida por muchos, no digo que por todos, pero sí conocida por muchos. Este tiempo se llama, o se le conoce como la Semana Santa. La Semana Santa. Ahora viene la pregunta, ¿está la Semana Santa en las Escrituras? Bueno, pues algunos querrán soportar esta mal llamada Semana Santa, porque pues no tiene, eso no existe, no hay ninguna tal Semana Santa en las Escrituras, no dice la Semana Santa. ¿Celebraréis la Semana Santa? O en algún libro que diga el pueblo de Dios o el pueblo de Israel o la iglesia o como usted quiera llamarlo, celebrará la Semana Santa. No dice eso, no dice tal cosa, ninguna parte dice eso. Pero algunos dicen, no, es que en el Antiguo Testamento, entre comillas, entre el mal llamado Antiguo Testamento, se conocía como la Pascua. Y ahora en el Nuevo Testamento, entre comillas, se conoce como la Semana Santa. Mentiras, mentiras, no hay tal cosa, no existe, eso no existe, no hay tal cosa, no hay tal engaño, tal mentira como una Semana Santa, eso no existe, no existe porque eso no está dentro de la palabra de Dios, eso ni es santo tampoco. ¿Quién dijo que esos días eran días santos? Ni que el Señor Jesucristo murió el Viernes Santo y entonces el jueves pues es Jueves Santo y murió el Viernes Santo y resucitó supuestamente el primer día de la semana, que fue, supuestamente, hago claridad en eso, ¿no? Supuestamente resucitó el primer día de la semana, que fue el domingo, que es el primer día de la semana, entonces que supuestamente resucitó ahí, y que entonces igual si usted hiciera las cuentas de 3 días y 3 noches, como dice la palabra de Dios, que estaría el Señor Jesucristo profetizado, 3 días, 3 noches, pues no hay 3 días ni 3 noches, ni siquiera en esa parte lograron al menos tener una coherencia con lo que ellos dicen, porque ni son 3 días ni 3 noches, ni nada de toda esta mentira y todo este engaño. Y además el Señor Jesús nunca resucitó un domingo, eso es mentira. Ya esa enseñanza la hemos dado unos días antes, así que no hay tal cosa, no hay tal cosa como que resucitó el día domingo. Entonces, pero bueno, esas son las cosas que hacen parte supuestamente de la división que se hizo, de la división de este engaño de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Un engaño de división. Ahora, trayendo esta enseñanza, yo les quiero también compartir en este día, que es parte de este precioso mensaje, otra inquietud que los quiero poner a pensar, como les decía hoy a los hermanos en nuestra congregación aquí en Dubái. Los quise poner a que meditáramos un poquito sobre esa parte y también los quiero invitar a ustedes a que mediten sobre esta parte, que meditemos sobre los evangelios, ¿Quién me dice qué son los evangelios? ¿Cuáles son los evangelios? ¿En dónde se encuentran los evangelios? A ver, ¿quién me quiere ayudar con eso? ¿Qué son los evangelios? ¿Quiénes son los evangelistas? ¿En dónde se encuentran los evangelios o los evangelistas? ¿En qué parte? A ver si alguien me quiere colaborar con eso. ¿Alguien que me quiera aportar algo? ¿Algún hermano, alguna hermana? ¿Qué son los evangelios? ¿Qué le han enseñado a usted de qué son los evangelios? ¿Qué son los evangelios? Bueno, a mí me dijeron... Pastor, yo creo, qué pena, pastor, discúlpeme. Pastor, yo creo que, o sea, que le decía, o sea, que dicen que los evangelios son las buenas nuevas del Señor Jesús, ¿no? O sea, que los pastores, perdón, los discípulos decían sí, lo que había acontecido. Eso es lo que yo, pues no sé si es verdad o no es verdad, solo es el Señor por medio de la palabra nos dice, pero es lo que viene a mí, ¿sí, pastor? Amén, mi hermano. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Son las buenas nuevas, nos dijeron, ¿no? En las buenas nuevas. Que el Evangelio, o sea, que el Evangelio son las buenas nuevas. Pastor, Gracias, mi buenas hermana. Gracias, mi hermana Victoria. ¿Con quién hablo? Mi hermana Graciela. Cuénteme, mi hermana. los bendiga a todos. Yo tengo entendido que los evangelios, lo que a uno le enseñan como evangelio, es la parte del supuesto Nuevo Testamento, donde están los libros de los apóstoles. Eso es lo que le decían evangelio, porque se hablaba del Señor Jesús, se hacía referencia a lo que se le dice en la iglesia que él fundó con lo de la crucifixión y con la predicación de los apóstoles. Eso, el mensaje como tal era el evangelio. Entonces, como ellos eran los que acompañaban al Señor, entonces esos libros se les conocía como evangelios. ¿Cuál es en específico, mi hermana? ¿Cuáles libros se les conoce como los evangelios? ¿O se les conoce como los evangelios? Los que comienza, o sea, los que comenzaba en el Nuevo Testamento con San Mateo, San Juan, San Lucas, bueno, los que, y el libro de las profecías, que también se suponía que era escrito por Juan, que fue apóstol también. Pero recuerdo tanto que siempre a uno le enseñaban que tenía que leer, pues comenzando por el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan era el comienzo de conocer el mensaje del Evangelio del Señor. Eso es lo que recuerdo, pastor. No recuerdo mucho porque hace muchos años. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana Graciela. Sí, efectivamente, eso es parte de lo que nos enseñaron, ¿no? De toda esta historia, de todo esto que doctrinalmente nos trajeron a nosotros. Y nos dijeron que los evangelios, haciendo referencia a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues eran los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Eso nos dijeron, ¿cierto? Eso nos dijeron. Los evangelios eran Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y que estos son los primeros libros o los que hacen parte, digamos, allí donde inicia la separación y la división del Nuevo Testamento, entre comillas, del Antiguo Testamento, entre comillas. Entonces, ahí es donde estaba la separación. Eso nos dijeron, ¿cierto? Su merced acaba de decir algo importante, mi hermana Graciela. Nos dijeron que en los evangelios, entre comillas, era donde pues íbamos a conocer al Señor Jesús. Creo que eso fue lo que su merced me acabó de decir. Pero qué cosa tan distinta esto que nos dijeron, distinta con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a libro de Juan. Vamos a este libro de Juan en el capítulo 5, en el versículo 46 y 47. Juan, capítulo 5, versículo 46 y 47. Que miremos esto que está escrito aquí en la palabra. ¿Qué dice allí? Dice, ya lo tienen, ¿quién lo quiere leer? ¿Hay algún hermano que lo quiera leer? ¿Alguno de los hermanos que está conectado que me quiera ayudar con esta lectura? Pastor, si Mi quiere hermana yo Glorita. los 45. Gracias, Glorita. Señor Jesús la bendiga. Cuénteme. Entonces, Juan 5, 46 y 47. Juan 5, 46, 47. La palabra del Señor Jesús dice así: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Aquí, amén. Gracias, Glorita. Amén. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo algo que es tremendo y que es muy grande a la hora de la verdad. Sí, la religión nos dijo que nosotros íbamos a conocer al Señor Jesucristo en los evangelios, abro comillas, evangelios, abro comillas, que es que íbamos a conocer al Señor Jesucristo en los evangelios. Pero aquí la palabra de Dios me está diciendo otra cosa. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo otra cosa. Dice que porque si creyeses a Moisés, o sea, a ver, eso está directamente relacionado. Si usted cree en Moisés, dice, cree en el Señor Jesús. Dice, me creeríais a mí. Si creyeses a Moisés, me creeríais a mí. Y continúa diciendo, porque de mí escribió él.
O sea que Moisés escribió, ¿de quién? Del Señor Jesús. Entonces, ¿qué más dice? Dice que si nosotros no creemos a los escritos de Moisés, ¿cuáles son los escritos de Moisés? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuáles son los escritos de Moisés? La ley, me dice aquí mi hermana, la ley, la ley. ¿Alguien más? Cuando escuchamos Moisés, ¿qué nos está diciendo? ¿Con quién habló? Mi hermana Graciela, cuénteme. Éxodo. No fue escrito o bueno, se habla de Moisés y se habla del mensaje. Génesis, no sé si lo escribió él, ¿no? Pero habla de Moisés y de lo que el Señor le hablaba. Sí, la escritura alude a Moisés, el ser el autor, entre comillas, digo autor entre comillas, ¿no? Porque a él le fue dada la palabra, ¿no? El Señor le dio la palabra, esta palabra se la dio el Señor a él. Y de ahí proviene la Torá o la ley, como se le conoce, que es la Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces, cuando nosotros escuchamos en las escrituras las referencias a Moisés, sabemos que está haciendo referencia directa a estos libros. Cuando se escucha Moisés, está hablando de estos libros. Entonces la referencia es a esos libros. Pastor, Mi hermana. ¿Pentateuco? Pentateuco, mi hermana. ¿Se refiere? Pentateuco. Así se le conoce, ¿no? Pentateuco. Penta 5. Entonces, Pentateuco. Son los 5 libros. Pero aquí el Señor está diciendo en su palabra que si nosotros no creemos a los escritos de Moisés, pues nosotros no podemos creer en las palabras del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque me dijeron que yo iba a conocer al Señor Jesús en los, entre comillas, evangelios y que solamente allí, pero que la palabra de Dios dice que yo conozco a Jesús y que no hay otra manera de conocerlo y que si yo no conozco a Moisés, pues no puedo conocer al Señor Jesús. Eso me está diciendo la palabra. Entonces, ¿a quién le voy a creer? La religión me dice una cosa, la palabra de Dios dice otra. ¿Cierto? Ahora, yo estoy haciendo hoy estoy abriendo comillas y cerrando comillas cuando digo los evangelios, y les hacía la pregunta del evangelio, ¿cuáles son los evangelios? Y cómo eso también ha sido una fuente de confusión, los evangelios, ¿son 5 los evangelios? ¿Qué me quiere confirmar esto? ¿Son 4 los evangelios? ¿5? ¿Cuántos son? ¿5, 6? ¿Cuántos son? ¿Qué me quiere confirmar cuántos evangelios supuestamente hay en las escrituras? A ver, ¿quién me quiere colaborar con eso? ¿Cuántos evangelios hay? 4, pastor. Bueno, Lorita, gracias. Muy amable. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me quiera colaborar? Pastor. Mi hermana Vivian, mi hermano Julián, cuéntenos. 1. Uy, qué buena respuesta, qué interesante respuesta, mi hermano Julián. Usted dice que el evangelio es ¿cuántos? Es uno solo. El Señor nos dijo que nos fuéramos a predicar el evangelio, no los evangelios. Y qué interesante respuesta, mi hermano Julián. Qué interesante, interesantísimo eso. Y vea que, gracias, mi hermano Julián, muy buena su respuesta. Dice la carta a los Gálatas, que leíamos también hoy, la carta a los Gálatas dice así, vea, Gálatas capítulo 1, versículo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, estoy maravillado o asombrado de cuán pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, los Gálatas se habían alejado de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Dice, para seguir un evangelio diferente. O sea, los Gálatas estaban siguiendo otro evangelio.
un evangelio diferente. No que haya otro, dice la palabra de Dios, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, así como está diciendo nuestro hermano Julián. El evangelio. ¿Cuántos evangelios? Un evangelio. Tiene toda la razón, mi hermano Julián. Tiene toda la razón, absolutamente. Pero como dijo mi hermana Glorita, es que a nosotros nos enseñaron algo diferente. A nosotros nos enseñaron que los evangelios eran 4. ¿Cierto? Eso nos enseñaron. Dijeron Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son los 4 evangelistas. Eso fue lo que nos enseñaron. Bueno, y si estos son los 4 evangelistas, entonces, por ejemplo, Pablo no era, perdón, ¿no era evangelista? ¿Era Pablo evangelista o no era Pablo evangelista? Yo quiero hacer esa pregunta porque alguien se inventó una división, alguien hizo una separación, alguien creó esta división con algún fin y algún propósito, y tiene todo que ver con este mensaje acerca del mal llamado Antiguo Testamento y cómo han querido hacer una separación, una división. Entonces se trae los evangelios, los 4 supuestamente evangelios que hay, que nos dijeron que había 4 evangelios. Aquí la palabra de Dios dice que hay un solo evangelio, no que haya otro, dice, no que haya otro, hay un evangelio. Quizá algunos los van a perturbar, nos perturban, muchos vienen a querernos confundir con un evangelio diferente, En esta comunidad de estos países donde nosotros vivimos, pues ellos se dejaron llevar por un evangelio diferente. Porque vivir un ángel del cielo, como dice el libro de la carta a los Gálatas, que si aún un ángel del cielo os proclamase un evangelio diferente, pues el tal sea maldito. Dice que si aún yo, dice Pablo, si aún yo les proclamo, les doy un evangelio, un mensaje, unas buenas nuevas de salvación diferentes a las que están en las escrituras, pues sería maldito, dice la palabra de Dios. La religión que predomina en esta zona del mundo, pues ellos recibieron un supuesto mensaje de un ángel y pues se movieron, fueron el mensaje que ellos en algún momento quizá habían recibido, pues cambió, fue transformado. Y esto no solamente ha pasado en esta religión de esta parte del mundo, también ha pasado en los mormones, por ejemplo. También ellos dicen que han tenido revelaciones del cielo y que les traen un mensaje diferente y vi un ángel del cielo. En su libro del Mormón dicen que ellos tuvieron un ángel que bajó y también les trajo una revelación diferente. Los adventistas creo que también tienen este tipo de revelaciones supuestamente que extrabíblicas, que vienen y traen nuevos mensajes a través de ángeles. Dentro del catolicismo también hay revelaciones de ángeles, revelaciones de vírgenes que se aparecen y traen nuevos mensajes. Entonces la misma palabra de Dios dice que todo esto es maldición, que todo esto es maldición. O sea, si alguien viene y trae un mensaje diferente al que está en las escrituras, pues es maldición. No deberíamos de prestarle atención, pero pues las personas se dejan llevar por este tipo de supuestos fenómenos, ¿no? Supuestos fenómenos que no son normales, ¿no? Supuestamente. 4 evangelios. El apóstol Pablo no era un evangelista. No era un evangelista. Dice la palabra de Dios acerca de que ellos eran los únicos evangelistas o los únicos evangelios. ¿Dice eso la palabra de Dios? No, pastor, porque si el evangelio es el mensaje de salvación, desde el principio se habla de ese mensaje. Entonces, todos los que han escrito y los que han predicado son evangelistas. Todos los libros hacen referencia a ese evangelio, a ese mensaje. Gracias, mi hermana. Sí, así es, mi hermana. Así es. Pero pues estas cosas son locura, ¿no? Si decimos o si salimos por allí, quizá les van a decir, pero ustedes, ¿qué les están enseñando? ¿Qué son esta clase de locuras que están trayendo estos predicadores que ya están diciendo, inclusive van a decirle que ya no hay evangelios? ¿Cómo así que no hay evangelios? ¿Cómo así que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son los evangelios? Pues no son.
No son. Además, no son los únicos evangelistas. Es que el problema no es que lo que predicó Mateo, Marcos, Lucas y Juan no sea el evangelio. El problema es que primero no son los únicos evangelistas. No es el único evangelio. No es el evangelio de Mateo, ni el evangelio de Juan, ni el evangelio de Marcos. Es la palabra de Dios. Es las buenas nuevas de las Escrituras. Son las buenas nuevas del Señor Jesús. Y que no solamente fueron dadas por estos 4 evangelistas. Así que esto que se nos ha enseñado y que también viene a ser una fuente de confusión y que con ello han logrado que nosotros tengamos una separación y una división en un supuesto Nuevo Testamento, pues eso es una mentira. Eso es una mentira. ¿Hay más evangelistas en la palabra de Dios? ¿Hay alguien más que haya predicado el evangelio? Cuando digo el evangelio son las buenas nuevas de salvación, dadas a un pueblo. Las buenas nuevas dadas a un pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Así lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué si Felipe era evangelista, por qué no encontramos el evangelio de Felipe? ¿O por qué no hay una referencia de nuestros supuestos teólogos acerca del evangelio de Felipe? ¿Por qué si Timoteo era evangelista, por qué no está el evangelio de Timoteo? Yo hago esas preguntas. ¿Por qué Tito también, que era evangelista, por qué no está el evangelio de Tito? ¿Y por qué no existe eso? ¿Por qué no hay tal cosa? ¿Por qué no está? Leamos la palabra de Dios para que encontremos estas referencias bíblicas. Dice... vamos por ejemplo a Hechos capítulo 21, Hechos 21:8. A ver, encontramos por ahí Hechos 21:8. Buenos días, pastor. Mi hermano Willington, muchas gracias. Hechos 21:8. Sí, señor. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano Willington. Muchísimas gracias. Aquí la palabra de Dios dice que Felipe era un evangelista. ¿Es cierto o no es cierto? Ahí está en la palabra de Dios, no estamos inventando nada. Dice que Felipe era un evangelista. Y si Felipe era un evangelista, entonces, ¿por qué no cuenta como otro de los evangelistas? Entonces, ¿por qué ya no decimos que son 5 los evangelistas con Felipe? ¿Por qué no cuenta? Alguien hizo una separación, una división. Hoy me hacía una hermana una pregunta muy interesante acerca de si es bueno o es malo o qué tiene que ver que exista esta separación. Bueno, pues esta separación existe. Primero que todo, no fue creada por la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca hizo tal separación, nunca dijo, estos van a ser los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No existe tal cosa. Eso se lo inventaron algunos por ahí. Alguna religión se lo inventó e hizo esta separación, lo que les digo, para crear una división entre las escrituras de las cuales el Señor siempre ha hecho referencia, la ley, los profetas y los salmos, y crear supuestamente unos libros nuevos. Supuestamente, digo yo, crear unos libros nuevos, cuando ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Pablo, ni Judas, ni Tito, ni Jacobo o Santiago, como se le conoce, ni Pedro, ni Juan, ninguno de ellos trajo una referencia diferente a la ley, los profetas y los salmos. Ninguno. Todos se sustentaron en la ley, los profetas y los salmos. Y vuelvo y les digo, si Felipe es considerado en la palabra de Dios como un evangelista, ¿por qué nos dijeron a nosotros que solamente habían 4 evangelistas? Si él es considerado en la palabra de Dios como un evangelista, ¿dónde está el evangelio de Felipe? ¿Por qué no existe? Vamos a otra referencia. Vamos a Timoteo. Vamos a la carta a Timoteo, por ejemplo. Dice la segunda carta a Timoteo en capítulo 4, versículo 5. Aquí está, mire, dice, 2 Timoteo 4:5, dice, pero tú, ¿quién es tú? ¿A quién está hablando la palabra de Dios? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Tú eres tú que me escuchas?
Tú, que me escuchas, tú eres tú. Y tú, también aquí la referencia que nombra o que hace la palabra de Dios, él está hablando a Timoteo. Y si la palabra de Dios, el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo y le dice, tú, Timoteo, tú, también es para nosotros, porque eso cuando lo leemos, pues es para nosotros también. Dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué más dice? Dice, haz obra de ¿qué? Amén, amén, mi vida, gracias. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. O sea que Pablo está diciéndole a Timoteo que él tenía un ministerio de evangelista. Y si usted tiene el ministerio de evangelista, Timoteo, cúmplalo, hágalo. Haz obra de evangelista, siga haciendo las obras de evangelista, siga predicando las buenas nuevas de salvación, Timoteo. Eso es lo que usted tiene que seguir haciendo, que es lo que el Señor también nos dice a nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, y a cada uno de nosotros que somos creyentes en el Señor Jesucristo. Haz obra de evangelista, trae las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, si está Timoteo y es considerado como un evangelista en la palabra de Dios, ¿dónde está el evangelio a Timoteo? ¿En qué parte aparece el evangelio de Timoteo? ¿Por qué no aparece el evangelio de Timoteo? Muy interesante, ¿no? ¿Por qué no aparece? ¿Cuál es el engaño? ¿En dónde está este engaño? ¿Qué es lo que han querido lograr con esta división, esta separación de textos de las escrituras, de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que han querido lograr? Y bueno, sí lo han logrado porque han hecho que las personas tengan mentalmente una separación entre un falso Antiguo Testamento y un falso Nuevo Testamento. Un falso, no hay tal cosa, y mucho menos el falso Nuevo Testamento. No estoy diciendo que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas, las 12 cartas o 13 cartas de Pablo, que los otros textos sean falsos. No estoy diciendo que sean falsos. Estoy diciendo que el conglomerado de esos textos, a los que llaman Nuevo Testamento como si fueran nuevas escrituras, es en ese sentido, es en esa parte doctrinal en que está el error. Es falso. No existe tal cosa. No existe tal separación. No hay tal cosa como unos libros Nuevo Testamento, unos libros Antiguo Testamento, que eso hablamos la semana pasada. Eso no existe. De hecho, el Evangelio o las buenas nuevas de salvación no son algo que vienen a partir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ni siquiera empiezan ahí. Es que ni siquiera esta parte de la verdad de la palabra de Dios empieza allí. Si miramos, por ejemplo, el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 32, vamos a enterarnos de algo muy interesante. Hechos 13, 32. Hechos capítulo 13, versículo 32. ¿Qué dice Hechos 13, 32? Dice que el evangelio o las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas, fue una promesa que se había hecho al pueblo de Israel, a nuestros padres, dice la palabra de Dios, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. ¿Ah? ¿Cómo ven esto? No fue algo nuevo como tal que apareció con estos supuestos únicos 4 evangelistas, porque no hay tal cosa como los únicos supuestos 4 evangelistas. Eso no existe. Pero pues dice la palabra de Dios que las buenas nuevas de salvación o el evangelio de salvación fue una promesa hecha a nuestros padres. O sea, no es algo nuevo. Hechos 13:32. Leamos Hechos 13:32. Si quiere lo leo yo. Gracias, mi hermana Glorita. Muchas gracias. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Amén. Amén, mi hermana Glorita, muchas gracias. Dice, nosotros os anunciamos el evangelio de aquellas promesas hechas a nuestros padres. O sea, está hablando de que estas promesas de salvación, este evangelio, estas buenas nuevas no fueron dadas exclusivamente a un grupo de discípulos y que ellos fueron los que recibieron
este mensaje. No, dice que esto viene desde los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. O sea, desde el pueblo de Israel. ¿Y por qué les digo yo que este mensaje fue dado al pueblo de Israel? Pues porque eso dice la palabra de Dios. Miremos esta referencia que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice Hebreos 4:2? Pastor, aquí tengo yo Hebreos 4:2. Gracias, Glorita, por favor. ¿Me regala Hebreos 4:2? Amén. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias, Glorita. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. Bueno, qué curioso que allí la palabra evangelio no se tradujo como evangelio, se tradujo como buenas nuevas. ¿Qué trataron de ocultar? ¿Cuál fue la intención? Bueno, solo el Señor sabe las intenciones de los corazones, ¿no? Pero es cosa curiosa que allí no se tradujo como evangelio, sino que se tradujo como buena nueva. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que es lo mismo y es la misma palabra que se traduce como evangelio. Es la misma palabra. Que se ha anunciado la buena nueva como a ellos. La buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? O sea, dice, a nosotros también se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. ¿A quiénes? ¿Quiénes son ellos? Si vamos un poquito allá arriba, si vamos un poquito atrás, al versículo 16 del capítulo 3. Al versículo 16 les decía hoy a los hermanos que pues esta división inclusive de capítulos también crea una confusión, también crea una separación, hace que las personas se confundan porque piensan que allí arranca un nuevo tema. Entonces cuando usted lee el capítulo siguiente, entonces usted piensa quizá automáticamente, bueno, algunos de pronto no, gloria al Señor Jesús, pero normalmente las personas piensan que cuando se empieza un capítulo diferente, se arranca un tema diferente, se inicia un tema diferente, que no tiene nada que ver con lo anterior, y eso es falso, es una mentira. Y como les decía, no existe tal separación de capítulos en las Escrituras, eso no existe. Es una carta escrita a los hebreos y como tal se debe leer la carta completa dentro de todo su contexto. Es una carta a los hebreos. En el versículo 16 del capítulo 3 dice, hace unas preguntas allí, ¿no? Hebreos capítulo 3, versículo 16. Hebreos 3:16. Dice así, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? Y entonces la palabra responde, dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Vean, qué interesante porque la respuesta está allí. Hay una pregunta, hay una respuesta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Se está hablando del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel que salió de Egipto y que duró en el desierto por 40 años. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? O sea, les decía, la referencia directa es al pueblo de Israel que salió de Egipto y que estuvo en el desierto. Ahora, teniendo claro de quién está hablando, ya sabemos quiénes son ellos. Ellos son los que acabamos de referenciar, el pueblo de Israel que salió de Egipto, que estuvo en el desierto. Dice, ahora sí podemos entender esto que está aquí en el capítulo 4, en el versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. ¿Como a quién? Como a ellos, como al pueblo de Israel que salió de Egipto y estuvo 40 años en el desierto, que a ellos también les fue anunciado el evangelio o las buenas nuevas de salvación. Y si a ellos les fue anunciado el evangelio, el único evangelio, como dijo
muy bien, lo dijo muy bien nuestro hermano Julián. El único evangelio, no hay más evangelios, es el único evangelio que siempre ha sido predicado al pueblo de Dios. El único, son las únicas buenas nuevas de salvación. No hay más, no hay más. Entonces entendemos, mi hermana Victoria. Cuéntenos, mi Pastor, hermana. ¿yo le puedo hacer una pregunta? Claro, mi hermana. Muchísimas Pastor, gracias por la por lo menos cuando el Señor se refiere a ese pueblo que él sacó de Egipto, que no creyeron, de esa descendencia que todavía no creen, ¿hay en la actualidad? Vuelve a hacer la pregunta, mi hermano. No le entendí bien. Pastor, miren, el Señor Jesús, cuando sacó al pueblo de Egipto, hubieron muchos que no creyeron, ¿no? No creían a él, Sí. a lo que el Señor decía. Entonces, de esa descendencia todavía hay, o sea, la gente que no cree que el Señor es solo uno, que el Señor es el Señor Jesús, o sea, también se refiere a esas personas que están actualmente, Pastor. Sí, claro que sí, mi hermana, claro que sí. Entiendo que su pregunta es si todavía hay descendencia del pueblo de Israel que no cree en el Señor Jesús. ¿Eso es lo que su merced me está preguntando? Sí, Pastor, muchas gracias. Sí, sí, que si todavía hay descendencia del pueblo de Israel que no cree en el Señor Jesús. Claro que sí, mi hermano, por supuesto que sí. Claro, por supuesto que sí. Recuerde que ya hemos hecho algunos mensajes haciendo referencia a que dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel, el Señor va a tomar a un remanente dentro de ese pueblo, pero a otros no creerán. Es más, bueno, estamos hablando de nuestros tiempos. ¿Sí estamos hablando de nuestros tiempos? A ver si le capto bien la idea. Estamos hablando a nuestros días. Sí, pastora, sí, sí, señor, sí, señor. Sí, pastor, o sea que así como en el tiempo o sea que en el tiempo de antes hubo tanta gente, personas que el Señor sacó y no creyeron al Señor, entonces esas mismas gentes, esas mismas personas, esa descendencia todavía hay, que son aquellas que no creen en el Señor Jesús. ¿Cierto, pastor? Por supuesto, mi hermano. Por supuesto que sí, de descendencia del pueblo de Israel que no cree en el Señor Jesucristo, por supuesto que todavía existe, todavía hay, claro que sí, mi hermano. Por supuesto que sí, porque es que a nuestros días tenemos que entender que a nuestros días, que a nuestro tiempo, hoy, al día de hoy, hay descendencia del pueblo de Israel. De hecho, si usted cree en el Señor Jesucristo, usted es descendencia del pueblo de Israel. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Linaje quiere decir esperma, eso quiere decir linaje. O sea, usted es una descendencia directa de Abraham, dice la palabra de Dios. Bueno, y así como usted es creyente en el Señor Jesucristo y el Señor está confirmando que usted es simiente de Abraham, también hay otros simientes de Abraham que no creen en el Señor Jesucristo, que no lo creen. Obvio, sí, claro, eso es claro, ¿no? Es evidente que en este mundo donde la descendencia de Abraham, dice la palabra de Dios, sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, pues entendemos que dentro de este número tan grande, que son las estrellas del cielo o la arena del mar, pues hay un gran número, y hago referencia a eso, hay un gran número, hay una mayoría de personas que no creen en el Señor Jesucristo, porque siempre los que han creído en Él siempre ha sido un remanente, una minoría, un grupo pequeño, una manada pequeña, eso dice la palabra de Dios, ¿no? Pero hay muchos de su descendencia que no creen, por supuesto que sí, mi hermana. Pastor, disculpe. Mi hermana, cuéntenos. El que no cree en nuestro Señor Jesucristo no es israelita, no es del pueblo de Israel. Interesante eso que su merced dice, mi hermano. Es muy interesante, ¿no? Especialmente porque la definición de israelita pues está siendo dada por la palabra de Dios con respecto al creyente, ¿no? La palabra de Dios dice, eso está en la carta a los romanos, ¿no, mi hermana? Dice, no es israelita el que lo es exteriormente, ¿no? Que lo es en el exterior. Ahora, cuando habla en esa parte, no es que ellos verdaderamente no sean israelitas en la carne, son israelitas en la carne, pero la referencia allí y la claridad que está haciendo la palabra de Dios es a un Israel
que es el Israel de Dios, que es un Israel de Dios, que es el Israel, que es el remanente, que es el Israel que va a ser salvo. Y de ese remanente, y que es el Israel salvo, es que está haciendo referencia en ese pasaje de la carta a los romanos, y está diciendo que no por ser descendencia en la carne, usted es considerado pueblo de Dios. No, no. O de otra manera como se le ha nombrado allí, no es israelita, dice la palabra de Dios. No es, haciendo referencia, no es pueblo de Dios. O sea, usted no es del remanente de salvación del Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, no podemos olvidarnos de una descendencia en la carne del pueblo de Israel. Allí podría entrar uno como en una pequeña, tal vez, confusión, ¿no? Recuerde que cuando los fariseos se le acercaron al Señor Jesucristo y Él les dijo, eso está en el libro de Juan, en los escritos del apóstol Juan, dice que el Señor Jesucristo hablaba con los fariseos, creo que está en el capítulo 8, que se le acercaron a Él y le dijeron, nosotros somos linaje de Abraham. Y Él pues no le negó su linaje, o sea, descendían de Abraham. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dijo, ¿cómo les dijo a ellos? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces allí está haciendo una referencia todavía mucho más profunda, mucho más amplia, hacia un grupo de descendientes que iban a ser salvos, que eran los hijos de Dios, y a un grupo de descendientes que no eran salvos, pero que descendían también de Abraham. Entonces allí hay una cuestión que hay que entender un poquito más, ¿no? Ampliamente con respecto a eso. Pero la referencia que hace mi hermana Panchita y la claridad que hace mi hermana Panchita es verdad, es cierta. Hablar de quién es un israelita en cuanto a lo que dice la carta a los romanos, estamos hablando de los descendientes del pueblo de Israel que verdaderamente son hijos de Dios, porque hay otros que no son. ¿Sí me hice entender? Amén, pastor. Gracias, Panchita, por su aporte tan importante. No sé cómo quedaron los hermanos, si entendieron esta parte. Estábamos en la parte de la carta a los Hebreos, les dije. Hebreos capítulo 3, versículo 16. Ya hicimos la claridad sobre Hebreos, ¿no? Ya hicimos esa claridad sobre Hebreos, sí. Ahora, Hebreos 4, ya hicimos esa aclaración, Hebreos 4.2 con Hebreos 3.16 en adelante. Hicimos esa claridad. Ahora, miremos, analicemos cómo la palabra de Dios dice también que el evangelio fue dado a Abraham. Y si el evangelio fue dado a Abraham, tenemos que entender que el evangelio no es propio o no es exclusivo de 4 personajes, 4 discípulos, como se nos ha querido hacer entender. No es propio de 4 discípulos, por supuesto que no. No es propio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es que haya aparecido después, siempre ha estado. Y siempre ha estado, como me hace la claridad aquí mi esposa. Siempre ha estado. Miremos que a Abraham se le dio el evangelio. Se lo dieron a Abraham. Miren, Gálatas 3.8. Miremos Gálatas. Gálatas 3.8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el evangelio a Abraham. Curioso, como les digo, a veces estas traducciones son muy curiosas, ¿no? Estas traducciones tienen cosas bastante inquietantes, ¿no? Como que porque aquí no se dijo el evangelio. Sí, es la misma palabra que se usa para evangelio. ¿Por qué no se usó aquí la palabra evangelio? ¿Y por qué no se usó también allá en la otra referencia que les hice? Porque, ¿qué pasa? No quieren que entendamos que el evangelio es un mensaje que siempre ha estado allí para el pueblo de Dios. No quieren que entendamos que no existe tal división para que nosotros creamos que hay una separación y que a partir de ahí arranca un supuesto Nuevo Testamento. Curioso, ¿no? Porque aquí dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano. ¿Qué dio de antemano?
¿A quién se lo dio? ¿Qué dio y a quién se lo dio? Pues la palabra de Dios dice que el evangelio, las buenas nuevas, pues le fueron dadas a Abraham. Dice que a Abraham también le dieron las buenas nuevas, el evangelio, el buen mensaje, el mensaje de salvación. El único mensaje, como ahorita nos decía mi hermano Julián, el único mensaje, no hay más. No hay más. No existen tal 4 evangelistas, eso es mentira. Vamos al punto, vamos a hacer claridad ya en las cosas y vamos al punto. Y toda esta referencia que le estoy haciendo, este soporte bíblico, para que lleguemos a una conclusión sana, que bueno, para algunos dirán, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que este señor, este predicador ahora nos va a decir que no existen? No, no existen. No existen los 4 evangelistas únicos. Eso no existe. No está, esa separación no está. No existen 4 evangelios separados del resto. Buenas noches, mis hermanitos. El Señor Jesucristo me los bendiga. Era que quería compartirles unos pasajes de la Escritura con respecto al tema que el pastor está hablando en este momento, acerca del Evangelio. Como decía, citábamos ahora la carta a los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 1 capítulo 1, el versículo 6, en el que, bueno, se habla claramente que hay un solo Evangelio, ¿verdad? Sin embargo, para que nosotros tengamos en cuenta que ese evangelio, el único evangelio que existe y el que realmente nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Pablo hablaba la palabra de Dios, hablaba la Escritura, y él era un evangelista también, como lo estábamos mencionando ahorita por medio del pastor Luis Alberto. Entonces miremos, por ejemplo, lo que dice Gálatas 1, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios, ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice. Versículo 11 dice así de esta manera. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio, no dice los evangelios, sino el evangelio que fue anunciado por mí, ¿cierto? Pablo estaba hablando claramente que él anunciaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado por parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, claramente el apóstol Pablo nos hace la referencia de que el único evangelio que hay es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso mismo nos dice, por ejemplo, con respecto a lo que estábamos hablando ahora sobre el evangelio, que es traer las buenas nuevas. Por ejemplo, el apóstol Pablo también nos hace la referencia en el libro de los Romanos. En el libro de los Romanos, en el capítulo 10, ¿cierto? Y en el versículo 15, ¿cierto? Dice, ¿y cómo predicarán sin que sean enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas nuevas, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en el versículo 16, pero no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Porque por esto la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. ¿Ve? Entonces, cuando el apóstol Pablo nos hace esta referencia, inmediatamente nosotros tenemos que ver, y lo que el pastor estaba hablando claramente, que el evangelio fue anunciado por Abraham desde tiempos antiguos. Desde la antigüedad ya el Señor estaba anunciando el evangelio a Abraham, y no solamente a Abraham. Todos algunos profetas también, ellos hacían obra evangelista, ellos anunciaban la palabra de Dios, el evangelio que el Señor les había predicado, el evangelio que el Señor les había dado, y podemos ver eso también en Isaías 52:7, por ejemplo. Isaías 52:7 dice la palabra de Dios. Dice Isaías 52:7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buena nueva, ¿no? Del que trae el evangelio, dice la palabra. Del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice, a Sión, tu Dios reina. ¿Ve? Y lo mismo dice, por ejemplo,
en el profeta Nahum. En Nahum 1:15 también dice la palabra de Dios así: he aquí sobre los montes los pies que traen buenas nuevas del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti aquel inicuo, pues ha sido completamente destruido. Entonces, bueno, eso quería aportarles, mis hermanos. Muchas gracias por el aporte. El Señor Jesucristo me los bendiga a todos. Muchas gracias, pastor. Señor Jesús lo bendiga. Qué aporte tan importante, tan necesario, tan esencial. Su merced nos hacía en la primera escritura que leyó. La primera escritura que leyó, pastor, su merced me puede regalar nuevamente la primera escritura que leyó, pastor Germán. ¿Me puede regalar la primera escritura que leyó de cuando Pablo dice que les anunciaba el evangelio? Sí, señores, estamos en Gálatas 1:10. Okay. Ahí es donde dice la palabra de Dios que el evangelio que Pablo predicaba fue revelado por el Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿por qué quiero hacer referencia a esta parte? Para que analicemos esto tan importante que el pastor nos hacía referencia con respecto a lo que está escrito en Isaías, el profeta Isaías, con respecto a lo que está escrito por el profeta Nahum, con respecto a lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice la palabra de Dios que él estaba predicando el evangelio. ¿Pero qué es lo que predicaba Pablo? ¿Qué es lo que predicaba Pablo? A ver, entonces, cuando la palabra de Dios dice que Pablo predicaba el evangelio, entonces era que acaso Pablo estaba con las cartas de Mateo o con los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la mano, y él andaba predicando Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la mano. ¿Eso es lo que hacía Pablo? ¿Eso es lo que está hablando la palabra de Dios? O cuando Felipe dice que él evangelizaba, porque Felipe era un evangelista, Felipe, eso está escrito, lo acabamos de leer. Entonces, cuando él estaba evangelizando, ¿qué textos traía Felipe? Felipe traía los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Eso es lo que estaba haciendo Felipe? O cuando, ¿quién más? Timoteo. Entonces el Señor, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra evangelista. Cumple tu ministerio, que tu ministerio es evangelista, sigue cumpliendo tu ministerio. Entonces, ¿qué pasó con Timoteo? O con Felipe, o con Pablo. Estaban esperando ellos, no, pero es que todavía no han escrito los evangelios. Todavía no han escrito Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo voy a evangelizar? Pero la palabra dice que evangelizaban y que traen el evangelio. Entonces, ¿qué textos usaban? Es que es una pregunta bastante interesante. Ellos evangelizaban el evangelio, traían el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué textos utilizaban? ¿Qué textos? Pastor, las Amén, mi hermana. Aquí mi hermana me dice, traía la ley, los profetas y los salmos. No, ¿cómo así? O sea, ¿usted va a evangelizar con la ley, los profetas y los salmos? Sí, señor, porque ellos nunca tuvieron una referencia diferente a la ley, los profetas y los salmos para evangelizar. Nunca hubo tal cosa diferente. No existe. Leamos, por ejemplo, qué es lo que hacía Pablo. Perdón. Pablo dice la palabra de Dios, dice, por ejemplo, el libro de Hechos 17:2-3. Hechos 17:2-3 dice, y Pablo como acostumbraba, recuerda que ya escuchamos la palabra de Dios que dice que Pablo evangelizaba y el evangelio de Pablo traía el evangelio. Pablo era un evangelista. ¿Por qué no estaba dentro de los, bueno, ya no sería 4, ¿no? Entonces serían 5, más Felipe 6, más Timoteo 7, más Tito también, más Pedro, más Juan, y todos ellos evangelizaban, más Isaías, más los profetas también evangelizaban, y a Abraham le entregaron el evangelio, y a los padres le entregaron el evangelio, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo que quiero que hoy, o lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que hoy pensemos y meditemos dentro de todo este engaño y dentro de toda esta mentira en que nos han puesto, nos han incluido, nos sumergieron a nosotros en un engaño, en una mentira y en una división.
en una división que no existe en las Escrituras. Y vuelvo y les digo, no existe tal cosa, no existe, y hago una referencia muy clara y directa a esto que estoy diciendo y que estoy soportando por las Escrituras. No existe la exclusividad de los 4 evangelios según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y la exclusividad de 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso es una mentira. No existe. ¿Quién está pidiendo la palabra? Mi hermana Victoria. Regáleme un segundito, mi hermana Victoria, por favor, no se le olvide, escriba lo que me va a preguntar, lo que nos va a aportar, y ya déjenme terminar aquí un momentito la idea y ya le damos la palabra a la hermana Victoria. Le decía, Pablo como evangelista, ¿qué predicaba? Aquí la palabra de Dios dice, Pablo como acostumbraba fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. O sea, él declaraba y él exponía por medio de las Escrituras. ¿De cuáles Escrituras? Ese es el punto importante al que necesitamos llegar. ¿De cuáles Escrituras? ¿Qué es lo que Pablo predicaba? ¿Cuál es el evangelio de Pablo? ¿En qué se basaba Pablo para traer el evangelio? Vuelvo y les digo, ¿acaso Pablo andaba con los, entre comillas, 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan enseñando esto? No, por supuesto que no. La palabra de Dios dice que Pablo predicaba las Escrituras y que lo que él predicaba con las Escrituras, él predicaba al Señor Jesucristo, él predicaba la resurrección del Señor Jesucristo y él predicaba únicamente al Señor Jesucristo y lo que todas las Escrituras hablaban del Señor Jesucristo. Allí estaba el evangelio que Pablo predicaba. El único evangelio. No hay más evangelios. No hay más evangelios. Busquemos otra referencia. Felipe, por ejemplo. Dice la palabra de Dios que Felipe, miremoslo aquí un poquito por acá, está lo que tengo esta referencia también importante que necesitamos chequear y necesitamos ver. Dice que Felipe, que también es otro evangelista de acuerdo a la palabra de Dios y que no aparece allí el evangelio de Felipe, pero era un evangelista. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Son ese tipo de preguntas que la religión nos ha puesto a nosotros unas doctrinas y que para nosotros en muchas ocasiones es tan difícil salirnos de estas doctrinas, pero es que aquí no estamos para enseñar doctrinas religiosas y teología de hombres, no estamos para eso. El Señor nos ha puesto acá a nosotros los predicadores para traer las Escrituras, la verdad de las Escrituras, no la mentira que nos han enseñado, no todas estas mentiras y todos estos engaños que nos han traído a nosotros, no, y esta separación y este engaño de mentiras que nos han querido transmitir a nosotros, no, para eso, pues el Señor es misericordioso y nos quiere mostrar que allí hay un engaño, que allí nos dijeron mentiras, no hay tal cosa. Felipe, dice la palabra de Dios, que Felipe, eso está en Hechos capítulo 8, versículo 34 y 35, dice, que Felipe le estaba predicando a un señor eunuco que estaba por allí escudriñando las Escrituras, estaba leyendo el profeta Isaías, y entonces Felipe, él se le acercó, le preguntó a Felipe que me diga, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta Isaías, de quién está hablando el profeta Isaías, de él mismo o de otro. Entonces Felipe dice, abriendo su boca y comenzando desde las Escrituras, porque bueno, ahí dice de esta Escritura, pero la palabra de Dios, cuando usted mira en el original, en el griego, dice que comenzó por las Escrituras, o sea, comenzó en las Escrituras a explicarle a él, trajo las Escrituras y empezó a predicarle. ¿Cuáles Escrituras? Pues las únicas Escrituras que estaban ahí a la mano, las únicas Escrituras, perdón, que siempre han estado, la ley, los profetas y los salmos. No hay más. La ley, los profetas y los salmos. No hay más. No hay más. Son las únicas Escrituras de las que habla la palabra de Dios. Dice que él trajo a este personaje, este eunuco, y le transmitió, lo evangelizó. ¿Cómo? Dice, entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta Escritura, dice este texto, pero es desde las Escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús a este eunuco que habla el texto. Él lo evangelizó, le trajo el evangelio de Jesús. Entonces viene la pregunta, ¿acaso Felipe le trajo Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y ya voy a hacer nuevamente claridad en algo y espero para que ustedes no tengan una mala interpretación de lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no hayan traído la palabra de Dios. No lo estoy diciendo.
Eso no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo con claridad es que no son los únicos evangelistas, no son los únicos evangelios. De hecho, todos los que hablamos de la palabra de Dios y transmitimos el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, somos evangelistas y traemos la palabra de Dios para que el pueblo de Dios se salve, las buenas nuevas de salvación. Eso es ser evangelista. Así que todos los que han transmitido el mensaje de salvación somos evangelistas. Todos somos evangelistas. Esto no es algo exclusivo de 4 libros, no es algo exclusivo de 4 supuestos evangelistas. No, no es propio de ellos. Mi hermana Victoria, ¿qué nos quería preguntar, por favor? Pastor, muchas gracias. No, pastor, referente a Gálatas 3:8 que el pastor leía, también quería decir en la palabra del Señor Jesús que Él nos da la respuesta con Juan 8:56, cuando dice el Señor Jesús: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, lo vio y se alegró. Y Amén. ese día que Él le habló allá, era de ese día, de ese evangelio, que ya venía, que ya lo había dicho Él por los profetas, por los salmos. Entonces Él ese día vio, y por eso dice el Señor Jesús que lo vio y se regocijó, porque vio que el evangelio iba a cumplirse en el Señor Jesús, en el único Dios verdadero, pastor. Era eso. Amén, Gracias. mi hermana. Amén, mi hermana. Qué aporte tan importante y tan bonito, mi hermana. Muchas gracias. Qué importante ese aporte. Sí, señora, tiene toda la razón. Muchísimas gracias, mi hermana. Qué aporte tan bueno, tan importante. Preguntas con respecto a esto que hemos predicado en este día. Les decía algo muy importante hoy a los hermanos también en nuestra congregación acá en Dubái. Y les tomaba un ejemplo. Les decía, bueno, cuando decimos no añadiréis ni quitaréis a la palabra, entonces, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Cuál es el pasaje que se nos viene al pensamiento? ¿Cuál es el pasaje? ¿Cuál es? ¿Qué me quiere decir? ¿Quién me quiere regalar ese aporte? ¿Quién me quiere decir? De acuerdo a lo que usted Pastor, sabe. yo no me acuerdo de los números, pero creo que Tranquila, mi hermana, es tranquila. una palabra donde el Señor Jesús nos enseña que dice que la pluma mentirosa de los escribas y los fariseos cambia todo, ¿no? No sé si, o sea, a mí se me viene a la mente esa palabra, pastor, pero no sé cuál es el número. Gracias, mi hermano. Gracias. Sí, eso está en Jeremías 8:8. Apocalipsis 22. Señora. En Apocalipsis 22. Exactamente, mi hermana Joana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi hermana Joana. A ver, normalmente y usualmente cuando uno da un texto, lo que más se ha aprendido, o lo que mayormente se ha aprendido, siempre es con referencia a los, abro comillas, y espero esto más adelante ya cancelarlo definitivamente, a lo que se conoce como Nuevo Testamento. Entonces hacemos referencia. Entonces si decimos no añadiréis ni quitaréis nada, entonces siempre como que nuestro entendimiento o nuestro escudriñar las escrituras nos lleva a estos libros, a estos textos. Pero esto no es algo que viene de ahí, no es algo que viene de Apocalipsis 22:18. Eso es un mensaje que viene. ¿De dónde viene este mensaje? ¿Qué me quiere decir? Por ahí alguien me dijo ahorita. Proverbios 36, pastor. Proverbios 36, dice aquí mi hermana. Proverbios 36. ¿Qué dice Proverbios 36? No añadas sus palabras, no sea que te reprenda y seas no añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Eso dice Proverbios 36. Ahora, si lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, como libros nuevos, fueran nuevos, entonces automáticamente se estaría cumpliendo esto que está escrito en la palabra de Dios en Proverbios 36 y que también está escrito en otros pasajes como Deuteronomio 4:2, por ejemplo. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, no añadiréis. Así que si
Si después de que la palabra ya estaba completa porque estaba completa cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él dijo, yo vine a cumplir lo que estaba escrito de mí. Y estaba completa, la palabra estaba completa, Él siempre dijo referencia, dijo la ley, los profetas y los salmos. Y Él dice, no añadiréis nada. ¿Acaso Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo o alguno de los escritos de Tito o de Judas, o de Pedro, o de Juan, o de, bueno, cualquiera de ellos, añadió algo diferente, algo nuevo? No, no añadió nada nuevo. O si no se hubiera cumplido esto que estaba escrito en la palabra de Dios, se hubiera cumplido esto. Y ya dentro de 8 días hablaremos un poquito más, tal vez para aclarar sobre cuál fue entonces, qué fue lo que hicieron ellos, cuál fue su testimonio, qué hicieron. Testimonio, esa palabra es clave. ¿Cuál fue su testimonio? Deuteronomio 12:32. Deuteronomio 12:32. Dice, cuidaréis de hacer todo lo que yo te mando, no añadiréis a ello, ni de ello quitaréis, ni de ello quitarás. De ahí viene esa palabra. No añadiréis ni quitaréis nada de la palabra. De ahí viene. ¿Preguntas de los hermanos hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta o varias preguntas? ¿O todo está claro? ¿O nada está claro? Me gustaría escucharlos, hermanos. Sí, Pastor, yo tengo una pregunta, sí, pero pues no sé si se sale. O sea, es una pregunta sobre la añadidura en la palabra, ¿sí? Sí, pero no es, o sea, ¿cómo le explico? Sí, o sea, cuando es en la misma palabra, por lo menos ahorita se me vino a mí a la mente, sí, el Señor dice, no llamen a ningún otro más Padre que al Señor Jesús que está en el cielo, ¿sí? Sí, señora. Y nosotros vemos que en la palabra hay varias partes donde nombran, por decir algo ahorita, el padre Abraham o el padre. ¿Ahí qué pasa? ¿Y eso fue añadido o eso fue escrito realmente por el Señor Jesús? Sí, no sé si me entiende un poquito. Es que como que digo yo, me confundo y los confundo. Sí, o sea, hay una parte en la palabra donde el Señor Jesús dice, no llamen más padres, sino a vuestro Padre que está en los cielos. Pero hay partes en la escritura donde a uno le dicen que el padre Abraham, que el padre, sí, entonces, ¿eso será que fue puesto por los hombres o realmente está escrito así, hablando de las añadiduras en la escritura, ¿no? Muy interesante esa pregunta, mi hermana. Muy interesante la pregunta. Porque aunque el texto que está en este evangelio, entre comillas, dice, no llamaréis Padre nuestro, ¿no? O sea, como decir, bueno, usted me deja en una encrucijada, mi hermana, y me gustaría responderle. Voy a estudiar sobre eso. Es una pregunta bastante interesante, mi hermana. Bastante interesante la pregunta, aunque suena sencilla, pero es muy interesante y tiene mucho sentido lo que usted pregunta. Porque habría que entender si cuando decimos Padre Abraham, porque la palabra de Dios lo dice, como su merced correctamente lo afirma, dice Padre Abraham, entonces la pregunta es, ¿por qué allí sí se puede decir Padre Abraham? ¿Y por qué el Señor dice que no llamaréis Padre nuestro a nadie aquí en la tierra? Entonces, es bastante importante la pregunta que usted hace, mi hermana. Voy a escudriñar esta semana sobre esa pregunta y si el Señor me lo permite, si es su buena voluntad, quizá podemos hablar un poquito sobre eso la semana entrante. Muchas gracias, pastor. Es que hace tiempos, venía en mí, pero me da pena como preguntarla, pero la he tenido, o sea, siempre ya lleva varias clases y pues clases, no, en la palabra del Señor y en la prédica, que siempre está en mí como que les pregunte, pero me da como pena. Entonces, ahorita que se habla de la añadidura, quería preguntar. Gracias, mi hermana. Muchas gracias por la inquietud. Muy buena inquietud, mi hermana. Muy buena inquietud. Pastor. Mi hermana, ¿con quién hablo? Con Vivian. Mi hermana Vivian. Señor Jesús los bendiga, los amo mucho. Amén. Amén, mi hermana. Pastor, la palabra dice en Génesis 17, del 4,
Dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque ¿Qué significa padre de multitudes? Por padre de muchedumbres de gentes. Por Sí, señora. Padre, porque es el Sí, padre de generaciones. Sí, así es, mi hermana. Y efectivamente, como su merced lo acaba de leer, y la pregunta que hace mi hermana Victoria es válida, porque la misma palabra habla de Abraham como el padre. De hecho, dice nuestros padres. De hecho, dice la palabra de nuestros padres y hace referencia a padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hay una referencia directa a tres personajes de la palabra de Dios, a los cuales la palabra de Dios los llama padres. Y por otro lado está el texto que dice, no llamaréis Padre nuestro aquí en la tierra. Entonces, lo que hay que escudriñar es en qué momento hay una diferencia entre un texto y el otro. ¿Cuál es la diferencia o de qué está hablando en este texto y de qué está hablando en este otro texto, ¿no? Eso sería como la parte a discernir para hacer claridad con respecto a esta pregunta que hace mi hermana Victoria, mi hermana. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, mi hermano. Con respecto a lo que estamos hablando, al mensaje del día de hoy, ¿hay alguna pregunta? ¿Todos quedaron bien, tranquilos? ¿Les quedó claro el mensaje para este día? ¿Les quedó claro esto que predicamos hoy? ¿O eso generó preguntas? ¿No? ¿No genera ninguna pregunta? ¿Todos quedaron claros con el mensaje de hoy? Amén, pastor. Nosotros con Manuel acá, gracias al Señor Jesús, sí, porque ya sabemos que no son evangelios, sino un solo evangelio. Es un solo evangelio. Gracias, mi hermana. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta con respecto al mensaje, mi hermana Panchita, cuénteme. Disculpe, pastor, ¿podemos leer Efesios 4:11? Efesios 4:11. ¿Ese ya lo leímos, no? No recuerdo, déjeme yo mirar aquí. Gálatas, Efesios. Gálatas, Efesios. Efesios 4:11. Dice la palabra del Señor Jesús, dice, y él mismo constituyó a unos, ese no lo leímos hoy acá, no, lo leímos esta mañana. Gracias, mi hermana. Esta mañana lo leímos. Dice, y él mismo, o sea, hablando del Señor Jesús, dice, ¿aló? Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Él mismo constituyó los evangelistas. Eso es el pasaje que quería que leyéramos, mi hermana, para que entendiéramos que sí hay evangelistas que son, no son solamente 4, o mi hermana, ¿qué nos quiere aportar? No, pastor, es que se me cortó acá el audio, no escuché lo que, cuando el pastor leyó se me cortó el audio, no escuché, pastor, disculpe. Tranquila, no, Panchita. Pastor, lo que pasa, ya leímos Efesios 4:11, pastor, porque no estaba escuchando. Sí, señora, ya lo leímos, sí, Panchita, ya lo leímos. Bueno, pastor, eso, que disculpe, pastor, que nuestro Señor Jesucristo él mismo constituyó unos profetas, apóstoles y evangelistas. Nuestro Señor Cristo fue el que él mismo constituyó evangelistas, los que predicamos el evangelio, pastor. Amén, mi hermana. Amén, amén. Así es, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchas gracias por su aporte. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Un abrazo para todos los hermanos y los esperamos el próximo martes para este precioso estudio bíblico que nos está trayendo el pastor Germán. Muchísimas gracias. Que el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo. Un abrazo para todos.